Buenos días, doctor Cabezas, ¿cómo está? Buenas noches, Rosa Marina. Buenas noches, doctor. Le he puesto como coanfitrión para que pueda compartir sus diapositivas. Ya, voy a subirlos, ¿ya? Esperamos 5 minutitos, doctor, por favor. Sí, de acuerdo. Si logra ver, Y doctor, y doctor, sí se logra ver. ya, esperamos entonces.
Yo creo que utilicemos ese video, nos firmas tú, o dirigido al viceministro, con otra actor, con gobierno de la comisión. Que ese plan de como la única autoridad es regazo, no es reforma. Ya, Doctor, ya vamos a iniciar. Muy buenos días a todos los presentes. Reciban el cordial saludo de la Junta Directiva SPEI Filial Macronorte. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar académico conmemorativo por el Día Mundial de la Hepatitis. Agradecemos su valiosa participación en esta jornada, cuyo objetivo es fortalecer, promover la prevención y sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno de las hepatitis virales. Esperamos que este espacio de aprendizaje contribuya a enriquecer nuestros conocimientos y fortalezca nuestro compromiso con la salud de nuestra población. Gracias, doctor Cabeza, por apoyarnos en las actividades académicas de nuestra filial. Gracias, doctor Marcelo, quien va a moderar en este bloque académico. Adelante, doctor Marcelo. Gracias, doctora. Bienvenidos sean todos. Hoy, 22 de julio, nos unimos para conmemorar el Día Mundial contra la Hepatitis, bajo el enfoque de una sola salud. Como moderador de este evento, es un gusto estar aquí para presentar un tema crucial, ¿no? El tema de hepatitis virales, lo que todo clínico debe conocer hoy. Y tengo el agrado de presentar al doctor César Augusto Cabeza Sánchez, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, reconocido investigador y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cabe destacar su amplia trayectoria técnica y de gestión y habiendo sido ex jefe del Instituto Nacional de Salud y ex presidente de la SPEI. Sin más preámbulo, doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marina, por la invitación. Vamos a tocar este tema de hepatitis virales y como clínicos lo que debiéramos saber. Es solo para mencionar que hay en la mitología griega, ustedes ya conocen a lo que ocurrió con Prometeo, que venía un águila y le sacaba el hígado todas las noches o en el día y se regeneraba, ¿no? El hígado. Y eso que parecía un mito ahora como que es una realidad, ¿no? Ahora se ha encontrado que hay telómeros que justamente hacen eso, de que retrasan el envejecimiento y aceleran el reemplazo. Y eso, justamente lo que ocurre con el hígado, ¿no? Incluso cuando se hacen trasplantes, no se trasplanta todo el hígado, sino solamente algunos lóbulos, y eso permite regenerar, ¿no? Es solamente para recordar la importancia de este mito que después de siglos se hace realidad. Eh, Rápidamente vamos a escuchar solo un minuto a este niñito. La versión que tiene cuando él era paciente en el INEGA. ¿Qué puede pasar? Puede ser que me ocasione la muerte, pero yo quiero ser profesional. Ver a mis hermanos que sean profesionales.
quiero estar junto con mis padres. Pero esta enfermedad es imposible. Pero a la muerte siente que anda demasiado cerca, que lo ronda, que cuenta los días para atravesarse en su camino. Él es Yadín, un chiquillo cuya salud se deteriora cada segundo que pasa. Conoce al detalle lo complicado de su situación, sabe que el cáncer al hígado lo consume y hace este dramático llamado para que no lo dejen morir. Aquí la historia de una vida al borde del precipicio y la falta de información que lo ubicó en este lugar. Una historia que bien podría ser la radiografía del sistema público de salud en el Perú. Es que tanto sufrimiento se pudo evitar. Bueno, eso es para recordar, procedía de Selva Central, al final tuvo un cáncer de hígado y este era asociado a la infección por hepatitis B. En general, las hepatitis virales son cinco, como se puede ver en esta lámina, la A y la E, que son virus con RNA de material genético. Su transmisión es fecal oral por agua o alimentos contaminados. Y los virus B, D y C, que se llaman, se transmiten por contacto con sangre o secreciones humanas. Eh, Antes, unos años antes, aparecieron más virus, pero en realidad eran variantes del C, de modo que al momento están identificados estos cinco virus. Para saber qué situación tenía el país, se hizo un estudio seroepidemiológico y el resumen de ello es lo que podemos ver acá. Encontramos en adultos jóvenes anticuerpos contra la hepatitis A en 0,4% de lo que nos dice una alta prevalencia, ¿no? De portadores crónicos, sí, esto vamos a ver por qué, si antes éramos una zona de mediana endemicidad, nos hemos convertido en 0,4, que ya está en el rango de baja endemicidad, pero vamos a ver luego por qué. El anticore estábamos en 10% y 15% de hepatitis delta en aquellos que eran portadores de B. Y por otro lado, el 60% de esta población tenía anticuerpos más de 10 unidades internacionales, que son niveles protectores. En C, siempre en realidad hay muchos estudios en Perú que se han hecho años anteriores y la prevalencia en realidad es baja, ¿no? De 0,1%, y en el caso de hepatitis E, el 14%. Entonces, cuando pensamos en la hepatitis, debemos pensar en cuál es la ruta del diagnóstico, ¿no? En ese sentido, es importante tener la sospecha clínica y ver el contexto epidemiológico. Siempre mencionamos que para diagnosticar una enfermedad infecciosa hace falta la epidemiología, la clínica y el laboratorio para confirmar. Entonces, si tenemos la sospecha clínica, vemos el contexto epidemiológico y luego vamos a ir a la parte laboratorial, en el caso del laboratorio clínico, que es determinar el perfil hepático y el perfil de coagulación para ver si cómo está el patrón hepatocelular, ¿no? Si transaminasas marcadamente elevadas y se considera que estas pueden estar elevadas en 10 veces su valor de límite normal. Obviamente hay otros virus como el de la fiebre amarilla que también producen hepatitis, pero se da en otro contexto, ¿no? Acá solo nos vamos a dedicar a las hepatitis que hemos mencionado. Y por otro lado, algunas de estas infecciones van a ir a las formas crónicas y para eso el parámetro es si tiene más de 6 meses la infección persistente, es crónico, y si tiene menos de 6 es una infección aguda, ¿no?
Entonces, clínicamente lo que todos conocen ya, hay astenia, anorexia, náuseas, vómitos, febrículas, mialgia, malestar general en general. Y luego aparece ya la ictericia, la coluria, la acolia y puede haber dolor en hipocondrio derecho y hepatomegalia. En la hepatitis A, como vamos a ver, la sintomatología en niños menores en realidad no es evidente. Cuanto más adulto es una persona, va a tener más síntomas e incluso puede llegar a hepatitis fulminante cuando una persona adulta ya se infecta con el virus A. Y hemos mencionado que la transmisión fecal oral es para la hepatitis A y E y se producen brotes. Y la transmisión parenteral por contacto con sangre y secreciones en la B, la C y la D. Y una cosa importante también es que a veces se detecta infección cuando una persona va a hacerse un tamizaje, sea porque va a donar sangre o sea porque es una gestante que va a hacerse su control prenatal y también los contactos de aquellos que son portadores, ¿no? Están asintomáticos y ni siquiera ellos saben mientras no se hagan una prueba de laboratorio. Por eso es importante que cuando encontremos un portador crónico de B o C, debiéramos hacer el serología a los contactos de estas personas. Por otro lado, también podemos encontrar en exámenes que están, por otras razones, se les determinación de transaminasas, estas se pueden encontrar elevadas y tenemos que descartar hepatitis B o C, que son las formas crónicas. Entonces, la bifurcación en el tiempo se va a dar eh, cuando la infección pasada los 6 meses persiste, ¿no? Y esto se puede ver en la hepatitis B, en la C y en la D. Mientras que en las formas agudas, eh, que son de inicio reciente, hay transaminasas elevadas. Y en el caso de la hepatitis B, este antígeno de superficie debe negativizarse a los 6 meses, ¿no? Si persiste, entonces ya se considera como portador crónico. Igualmente los marcadores de hepatitis C que pueden ser persistentes. Y actualmente ya tenemos pruebas moleculares que nos ayudan a determinar de mejor manera esta situación de cronicidad. Y acá es una síntesis de los marcadores serológicos que tenemos para determinar una infección, ¿no? Por el virus, sea cualquiera de estos. En caso de la hepatitis A, para formas agudas, obviamente, es la prueba de ELISA para detectar el IgM, ¿no? Esto nos indica infección aguda. Y el IgG nos indica infección pasada. Probablemente, y ese estudio de prevalencia lo hemos hecho con IgG, ¿no? Son infecciones pasadas que quedan como una memoria inmune. En el caso de hepatitis B, la presencia de antígeno de superficie más el IgM contra el anticore nos indica una infección aguda. Hay otros marcadores como el antígeno E, el ADN por el PCR, pero en los hospitales lo que está más disponible son las pruebas de ELISA y es lo que se hace, ¿no? Entonces, igual como en el A, en el B, anticuerpos IgM contra el anticore es el indicador de infección aguda. En hepatitis C tenemos anticuerpos totales contra el virus C y si esto es positivo se hace la prueba de ARN a través de un PCR en tiempo real y se determina la infección. En el caso del delta, que siempre está asociado al B, igual se determinan anticuerpos y si son positivos se confirman con ARN. Y en el caso de hepatitis E, igualmente IgM contra el E y si es positivo también se puede hacer el ARN, determinar ARN por la prueba de PCR. Y una cosa importante es determinar cuánto tiempo de evolución tienen estos pacientes una vez que empiezan su sintomatología, ¿no? Acá tenemos esta figura en semanas
donde podemos ver que en la fase ictérica, ¿no? Hasta la cuarta semana más o menos puede durar. Posteriormente se van a ir normalizando las transaminasas entre 4 y 8 semanas. Y en este caso la bilirrubina también entre la segunda, tercera semana sube, luego viene descendiendo y la normalización igual entre 4 y 8 semanas. Y una pregunta que con frecuencia los pacientes hacen es en qué momento se le da de alta, ¿no? Y el parámetro en realidad es clínico más que laboratorial, ¿no? Entonces, acá debemos tener en cuenta que entre 4 y 8 semanas se normaliza en mayoría de los casos, desde el inicio de los síntomas. Entre 2 y 6 semanas se normaliza la bilirrubina, la fosfatasa alcalina entre los 2 y 3 meses. Y una cosa que sí debemos tener en cuenta para ver si el paciente está yendo a una necrosis masiva es que las transaminasas pueden descender bruscamente, ¿no? Y eso no es signo de mejoría, sino al contrario de que hay una necrosis masiva. Entonces, si tenemos unas transaminasas elevadas y bruscamente, de un día para otro o en pocos días desciende bruscamente, es que está yendo a una necrosis masiva. Y es importante considerar también el ascenso rápido de la bilirrubina y el INR que nos indica también alteración de esta prueba de coagulación, ¿no? Tito, creo que eh, disculpen, se me ha movido la presentación, voy a... Disculpen, voy a salir para volver a entrar porque tenía un problema acá. Bueno, lo que les decía es, ¿me escuchan? Por favor, ¿pueden confirmar? Sí, doctor, se le escucha. Ok, entonces es importante entonces ver que eh, si hay signos de necrosis masiva, evidentemente lo que hay que hacer es referir al paciente inmediatamente a un centro de atención que tenga cuidados intermedios o cuidados intensivos, ¿no? La mayoría de pacientes cursa con
manifestaciones clínicas que son manejables, de modo que, pero sí hay que estar al tanto de estas manifestaciones de gravedad que pueden aparecer. Y primera parte, estoy viendo en forma general todas las hepatitis que debemos hacer. En cuanto al tratamiento, como ustedes saben, no hay un antiviral que usualmente se utilice en la fase aguda, salvo en los casos graves de hepatitis B o hepatitis fulminante, donde se puede usar entecavir o tenofovir. Pero en casos que no son graves, en realidad no merita su uso. En el caso de hepatitis C, se podría usar también anticuerpos, antivirales de acción directa. En el caso de hepatitis E, si es que está recibiendo algún inmunosupresor, se debe reducir la dosis y se puede intentar dar ribavirina. Como siempre, la recomendación es retirar el alcohol, los antiinflamatorios no esteroideos, y hay hierbas que usan los pobladores que son depurativas o incluso el uso de paracetamol, todo eso debe ser restringido, ¿no? Un mito que se le dice a los pacientes es que no coman grasa, pero en realidad los pacientes pueden tener una dieta normal, completa, dependiendo del apetito que tengan. eh, y las comidas pueden ser fraccionadas y variadas. Evidentemente hay que evitar el consumo de alcohol, ¿no? Hasta que las transaminasas estén normales en más o menos en 6 meses. Y el altas del hospital, si el paciente está hospitalizado, el parámetro es que sí tolera la vía oral y obviamente no hay encefalopatía y el INR está normal o en descenso evidente, ¿no? El criterio es la tendencia de la bilirrubina, transaminasas, pero no el valor absoluto. Hay que ver que clínicamente está bien y estos valores están descendiendo, ¿no? Entonces no es necesario esperar por completa normalización para darlos de alta. Lo que sí hay que recomendar es que se eviten los deportes de contacto y esfuerzo intenso. La hepatitis A es un virus RNA, como hemos mencionado, es un picornavirus, que esto está vinculado pues a las limitaciones que tenemos de acceso a agua y desagüe, ¿no? Entonces, cuando la endemicidad es alta, se van a presentar casos en niños pequeños y hay transmisión de persona a persona. En las formas moderadas se va a dar en niños mayores y adultos jóvenes. Cuando la endemicidad es baja, como en los países del hemisferio norte, se da ya en adultos jóvenes y cuando es muy baja igualmente en adultos, ¿no? Entonces hay turistas que pueden venir que no han sido vacunados y están susceptibles, pueden hacer cuadros severos, pero es importante esa recomendación a los adultos que vienen a zonas donde los niveles de saneamiento no son adecuados. En nuestra población, en realidad, desde pequeños hemos estado expuestos y la mayoría ha tenido la infección. Sin embargo, ya en las ciudades donde han mejorado las condiciones sanitarias y actualmente ya hay vacuna disponible, la transmisión es mucho menor. Se ha detectado este virus en algunos alimentos en varios países, como en Argentina han encontrado en carnes crudas, en Brasil en lechugas y en cebollas, en general en México igual en verduras y en moluscos, y en Uruguay en carnes crudas. Hace unos años se encontraba esto en, en productos marinos, en moluscos bivalvos, porque estos moluscos lo que hacen es filtrar el agua de mar, y si los desagües están cerca al mar, estos bivalvos se van a infectar, y por eso hay que tener cuidado en el consumo de ostras, o de productos marinos que se comen crudo, ¿no? En el ceviche mixto, por ejemplo, como yuyos. El virus se va a excretar mayormente en heces
en suero y en saliva transitoriamente, pero fundamentalmente en heces. Y cuando ocurre la infección, el virus infecta a los hepatocitos a través de canalículas biliares y tiene una forma, eh, este virus va a circular a través de la sangre, va a llegar al hígado, ¿no? Y se va a liberar al sistema biliar y se va a transportar al intestino. Y la eliminación fecal justamente se va a hacer eso en su forma del virus, que es que no tiene esa cubierta, ¿no? Y está desnudo. El que entre al hígado sí tiene cubierta, sin embargo, ya al replicarse será al intestino y esa es la forma infectante, ¿no? La que no tiene esa cápsula que la caracteriza. Entonces, cuando ocurre una infección, si el niño es menos de 6 años, por ejemplo, más del 70% van a tener infección asintomática, ¿no? O sea, no van a tener ictericia, ni se van a dar cuenta, va a pasar como un malestar, como un resfrío, y por eso es que muchos no sabían que han tenido la infección cuando tienen anticuerpos IgG y la recuperación es espontánea. En adultos, más del 70% más bien va a ser síntomas y un 10 a 20% puede ser hepatitis estática, recidivante, hasta un 1% puede ser falla hepática aguda y que puede requerir trasplante hepático o pueden fallecer, ¿no? Son muy pocos los que hacen complicaciones extrahepáticas. Entonces, en nuestro país, como la mayor infección ocurre en niños, la mayoría son asintomáticos. Sin embargo, los adultos o los que ya viven en zonas con mejores condiciones y no se han vacunado, hay que tener cuidado en la recomendación del consumo de agua y alimentos seguros. Actualmente ya se cuenta con vacunas, y hay varios laboratorios que lo producen, y el Ministerio de Salud ha incorporado la vacuna contra hepatitis A desde el año 2023, ¿no? El esquema de vacunación va a depender de la presentación de las vacunas, usualmente 0, 6, 12 meses y hay otras que tienen un mayor número de dosis, ¿no? No se requiere refuerzo y sobre todo como tenemos contacto con el virus, en realidad si ya hay una o dos dosis de vacuna, va a haber un booster con el mismo virus salvaje con el que tenemos contacto. En adultos mayor de 41 años se prefiere el esquema de 2 dosis con una vacuna inactivada. eh, y hay vacunas inactivadas de distintos fabricantes y también combinantes, ¿no? Y estas vacunas son intercambiables. O sea, si la primera dosis ha sido un dado, la segunda dosis puede ser una vacuna recombinante, ¿no? Son intercambiables. Entonces, la hepatitis A es de transmisión fecal oral, es un virus RNA. El virus se puede excretar 2 semanas antes y 2 semanas después del inicio de los síntomas. El Perú es un país hiperendémico por las condiciones sanitarias. El diagnóstico es con ELISA, detectar IgM y se puede prevenir con medidas de saneamiento básico y ahora con la vacunación, ¿no? Y algo que no debemos olvidar es el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. En la epidemia del cólera del año 91, el Perú tuvo una letalidad menos del 1%, casi la más baja en todo el mundo, pese a las condiciones sanitarias malas que teníamos, pero esta educación sanitaria del uso de agua antes de comer, y después de ir al baño y consumir agua hervida o al cocidos, logró pues tener este impacto importante, ¿no?
y es algo que muchas veces incluso los médicos olvidamos. La hepatitis B es causada por este virus, es una microscopía electrónica, que es un virus ADN. Su transmisión es por contacto con sangre y fluidos corporales. Este virus es muy antiguo, ¿no? En un niño en Corea del Sur se encontró, este niño era una momia, este niño, con más de 500 años de antigüedad, ¿no? Y probablemente si acá hacemos o buscamos en momias, probablemente podamos encontrarlas también. No es un virus reciente. Entonces, este virus es un virus ADN, tiene el antígeno de superficie, el antígeno E, el antígeno core y el ADN. Y este ADN particular parcialmente bicatenario. Y una cosa importante es, de los 10 genotipos que hay en el mundo, el genotipo F es el que predomina en el Perú. Y lamentablemente este genotipo está más vinculado al carcinoma hepatocelular, como vimos en ese niño al inicio de la presentación. Y cada uno de estos antígenos va a inducir la producción de anticuerpos en las personas, y estos van a ser determinados mediante la técnica de ELISA, ¿no? Tenemos ELISA para detectar antígeno de superficie, el antiantígeno de superficie, el antígeno de core, así como el anticore IgM, anticore IgG, antígeno E y el antiantígeno E. Todos estos marcadores se pueden detectar por el técnica de ELISA, y el PCR utilizamos para detectar el ADN, ¿no? Y si ven acá esta palta, dirán ustedes que me he palteado en la presentación. Si ustedes hacen una analogía con el virus para recordarse estos marcadores, la cáscara sería el antígeno de superficie, la pulpa sería el antígeno core, el antígeno E, la cáscara de la palta, y el E, la palta misma sería el ADN, ¿no? Y esto para hacer una analogía y recordarnos de esta estructura del virus. Y como hemos mencionado, en el Perú predomina el genotipo F, el subtipo ADW4, y en el caso del delta, el genotipo 3. Hay una dosis infectiva mínima, que 1 mililitro de sangre puede infectada, No se ve la ponencia, no está corriendo la lámina. puede contener hasta 10 partículas, es altamente infeccioso. En semen y sección vaginal también las concentraciones son altas. En el medio ambiente puede estar hasta 7 días, por eso es importante limpiar las superficies en los veladores, en las mesas de los pacientes donde se puede derramar la sangre, o en los laboratorios. Y un desinfectante muy utilizado es el hipoclorito de sodio o el etanol. Y dependiendo también de los equipos que vamos a esterilizar, se pueden usar glutaraldehído, por ejemplo, ¿no? Y hemos mencionado que este virus se transmite por vía sexual, parenteral, perinatal, pero una cosa que quiero destacar es la transmisión horizontal, que es por contacto cercano en la infancia, porque estos niños comparten objetos o alimentos, y dada la alta concentración del virus en saliva, y si hay microlesiones en los otros niños, a partir de un portador en un salón de clase pueden aparecer otros, ¿no? Y eso ocurrió también después Doctor, disculpe, creo que las de la láminas no se están migración corriendo. que hubo Efectivamente, sí, escucho. Disculpe, doctor, las diapositivas, ahí está, ya, y ahora ya están este movimiento. Ahora se ven. Sí, se escucha bien y se ve las láminas que están en movimiento. Disculpe, entonces quiero destacar la transmisión horizontal, porque los niños comparten objetos y alimentos, ¿no? Y esta es una muestra de ese fenómeno.
Este estudio lo hicimos en Guanta antes de empezar un programa de vacunación. eh, eh, el año 94, donde en niños pequeños no había, recién nacidos menores de un año, no había portadores crónicos, pero sí tenían anticuerpos que probablemente son de la madre. A medida que pasan los años, los niños empiezan a socializar y aparecen los portadores crónicos, ¿no? Entonces, a los 5 años de edad, 10% de portadores crónicos y el 37,5% de niños ya habían tenido la infección por el virus B. Entonces, esto nos hace ver de que los niños, la tasa de infección en el recién nacido no se da. Es muy baja en nuestro país. Con los años empiezan niños a ser en zonas horizontal. ¿Por qué? Estos niños no han tenido contacto sexual, no tienen tatuajes, no han sido transfundidos con sangre. Entonces, todos los factores de riesgo que hemos visto no se dan en estos niños y por descarte esto es la transmisión horizontal. Y esto es importante porque si vacunamos a estos niños, vamos a evitar esto y vamos a evitar el cáncer y la cirrosis que son consecuencia de la infección crónica, ¿no? Entonces, cuando un niño nace con la infección que le puede pasar a la madre, y entonces si el recién nacido sale infectado, la posibilidad de quedarse como portador crónico es muy alta, ¿no? Con los años esto va reduciéndose y el otro problema es que los niños que se infectan tempranamente son asintomáticos. Recién se dan cuenta a los 15, 18 años cuando van a donar sangre o cuando eh, por algún motivo de trabajo o una evaluación médica se le encuentra antígenos superiores. Entonces es importante destacar esto porque cuanto más temprana crónica y la vacunación pues es un instrumento para evitar este. Bueno, no sé, tengo un problemita para pasar la diapositiva. Bueno, acá lo que les quería mencionar es de que la hepatitis delta es hiperendémica o era hiperendémica como en indígena, ¿no? Ese grupo, por ejemplo, de Ashanti, transmisión se dio porque estos niños compartían espacios, ¿no? Como vemos acá. Entonces la hepatitis B puede tener una fase aguda, pero más preocupante es la infección crónica, ¿no? Porque acá tenemos un niño, por ejemplo, de 11 años con cáncer de hígado y esta niña con cirrosis que vimos en Abancay y este niño en Ayacucho. Tempranamente desarrollan esto, lamentablemente debido a este genotipo F que hemos mencionado. Y en la población nativa igualmente, el genotipo F, la transmisión era alta hasta que se instauró el programa de vacunación. Doctor, si desea, nos envía la diapositiva y la vamos pasando como desee. De B y delta. Eh,
Hemos tenido más fallecidos por esta epidemia de hepatitis B y delta que por la guerra misma, tanto en Ecuador como en Perú, ¿no? En esta guerra del CENEPA, el año 96. Entonces, una infección aguda, como hemos mencionado, el antígeno de superficie debe desaparecer a los 6 meses entonces este es el perfil, el curso típico del serológico de una infección aguda. Aparece el antígeno de superficie, el IgM, y luego desaparecen. Solo queda como un marcador inmunológico los anticuerpos contra el antígeno core y los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Mientras que en las formas crónicas desaparece en las formas crónicas desaparece el IgM, pero persiste el antígeno de superficie. Entonces, si una persona viene a la atención médica y tiene antígeno de superficie positivo y anticuerpo total positivo, este es un portador crónico. Pero si tiene antígeno de superficie positivo e IgM anticuerpo positivo, esto es una infección aguda, ¿no? Algo que quiero destacar es que este es un estudio que hizo un grupo francés en pacientes con cáncer en el INEM, y lo que se encontró pues una mutación peculiar que da cáncer en personas jóvenes sin pasar por la cirrosis, ¿no? Entonces, estos pacientes eran procedentes de zonas hiperendémicas, como acá vemos, de Junín, Ayacucho, Abancay, Cusco, ¿no? Y este tiene un comportamiento, como ven en este gráfico, en gente joven, menor de 35 años, luego hay un descenso relativo y luego vuelve a aparecer el cáncer de hígado. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Que el hepatitis B está asociado al cáncer de hígado. Y felizmente se ha descubierto ya el tratamiento para la hepatitis B, y dentro de ellos tenemos el tenofovir, el entecavir, que se están utilizando, pero acá había un problema, ¿no? Para determinar quiénes son tributarios del tratamiento, el parámetro internacional que se dio por consenso era que debiera tener carga viral más de 2.000 unidades internacionales. Pero justamente por ese genotipo F, acá en Perú, muchos pacientes hacían cáncer o cirrosis sin tener cargas virales mayores de 2.000. Y ese fue un problema porque hacíamos el seguimiento de los pacientes que tenían cargas de 1.000 o de 500, pensando que esperamos que llegue a 2.000. Nunca llegaban a 2.000 y ya presentaban cirrosis o cáncer. De manera que eso fue una discusión que se hizo el año 2022, 24, y en una reunión de la OMS se logró convencer de que en el caso de Perú no es necesario que la carga viral sea mayor de 2.000 y se usan otros parámetros, ¿no? Y un parámetro era si una persona de una familia, tenía un antecedente familiar del padre, el hijo, el hermano, o que alguien que vive en la casa ha tenido cáncer, cirrosis o hepatitis fulminante, aun cuando las cargas virales sean bajas, amerita tratamiento. Por eso es importante que cuando uno detecta portador crónico, hay que hacerle serología para detectar antígeno de superficie en los familiares, de manera que se pueda diagnosticar tempranamente e iniciar el tratamiento. Esto es para mostrarles de que como en el Perú, en este periodo 2009-2014,
más del 70% de personas que eran portadoras crónicas tenían cargas virales menores de 2000. Y los que tenían cáncer, el 97% tenían cargas virales de 2000. Y esto ha sido pues un argumento fuerte para que la OMS cambiara estos valores para indicar el tratamiento. Y esta es una guía en la que participamos junto con otros países y felizmente que el Perú hizo llegar su voz para hacer este ajuste y que también en la norma del Ministerio de Salud ya figura de esa manera. Entonces, como la carga viral no es útil como en el caso del VIH, en el VIH tiene una carga viral alta, se da el tratamiento antiviral y la carga viral va a ir reduciéndose hasta hacerse indetectable. No desaparece el virus, pero es indetectable y eso indica que la inmunodeficiencia no va a ser como antes era el SIDA, ¿no? En el caso de hepatitis B, como no hay forma de hacer ese seguimiento porque la carga viral puede ser baja y estamos en tratamiento, un parámetro que se está utilizando es el uso de la elastografía, ¿no? Que es un método que en realidad para detectar el grado de fibrosis que tiene ese hígado para hacer, por un lado, el diagnóstico, por otro lado, el seguimiento del tratamiento. Sin embargo, como este equipo no está disponible en todos los lugares, el índice API es una alternativa que se usa para también hacer el seguimiento o el diagnóstico de fibrosis hepática. El tratamiento actualmente es con tenofovir, 300 miligramos, una tableta una vez al día, o alternativamente el entecavir, el que está disponible es el tenofovir. eh, lo que sí no se sabe al momento es cuándo parar, ¿no? Al momento es igual que en el VIH, el tratamiento es indefinido hasta que en algún momento haya algún marcador que nos diga que se puede parar el tratamiento. Mientras tanto, eh, no hay evidencias como para dejar de dar el tratamiento porque puede haber un rebrote si es que uno quita bruscamente el tratamiento, ¿no? El paciente que inicia el tratamiento debe continuar y haciendo el seguimiento de los marcadores bioquímicos, hematológicos en los pacientes. Ya voy, sí, sube. Escúchame, baja una vez, por favor. Bueno, la vacuna es una vacuna recombinante que se usa el gen encargado de producir el antígeno en superficie, se inocula en levaduras y estas van a replicar estos antígenos de superficie, que es lo que se usa como vacuna. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque incluso trabajadores de salud dicen, no te pongas la vacuna porque te están poniendo el virus. Y en el frasquito dice, pues esta vacuna contiene 10 o 20 microgramos de antígeno de superficie. Entonces, en realidad el antígeno de superficie es solamente la cascarita del virus que tiene capacidad inmunogénica, pero no tiene capacidad de replicación, ¿no? Y los resultados de la vacunación que se empezó con pilotos en el año 91 en Abancay y el 94 en Huanta, ya están dando resultados, ¿no? Porque acá hay un estudio que muestra la tendencia a reducir la mortalidad por cirrosis, cáncer, hepatocelular y hepatitis fulminante, un área que antes era hiperendémica, ¿no? Acá podemos ver cómo es que la prevalencia de portadores crónicos en Abancay ha ido reduciendo de manera importante desde que se
incorporó la vacuna contra hepatitis B en el año 91. Y lo que les decía al comienzo, el lado izquierdo, en el lado izquierdo está la prevalencia del antígeno de superficie. Actualmente acá hay un problema, se ha invertido el mapa. En el A, los puntos azules son el- la hepatitis delta y los rojos son las endémicas de hepatitis B. Después de la vacunación, del 10% que teníamos antes de la vacunación de portadores crónicos, actualmente estamos en 0,4, ¿no? Los números se han invertido. Y sin embargo, hay áreas hiperendémicas como en Quillabamba, en Huanta, en Ayacucho, donde todavía persisten un porcentaje mayor de portadores, pero en promedio el Perú está en 0,4 de portadores crónicos después del programa de vacunación instaurado. En cuanto al virus Delta, este es un virus de ARNA, como hemos mencionado, pero este es un virus en sentido estricto de la palabra parásito del virus B. Necesita el antígeno de superficie para poder ingresar al hígado. Y hay dos formas de infección, ¿no? La superinfección, cuando superinfección o sobreinfección, cuando en un portador crónico entra el delta, esto va a producir una infección aguda inicialmente, luego el 90 por crónicas, conllevando a la cirrosis y el cáncer de hígado. O sea, si solo fuera el virus B, la edad de aparición de cáncer o cirrosis es más tardío, pero la presencia del delta acelera este proceso y el 90% de los que tienen delta van a ir a la cirrosis o el cáncer de hígado. Y en el 10% va a haber una recuperación espontánea. En el caso de que hay una coinfección, o sea, entre el virus B y D juntos, en el 90% va a haber una recuperación espontánea, pero en un 5% pueden desarrollar hepatitis severa como hepatitis fulminante, ¿no? Esa es la implicancia que tiene esta infección por el virus Delta. Los modos de transmisión son muy parecidos al de la hepatitis B que hemos mencionado. Y acá lo que hay que recordar es que si vacunamos con las 3 dosis a los niños o las 4, como en el recién nacido en los niños, eh, contra el virus B, al no haber antígeno en superficie, el virus delta no puede producir infección. De modo que si prevenimos la infección por el B, no va a haber infección por el virus delta, ¿no? En algunos países se ha estado tentando una terapia antiviral con alfa interferón, pero sin mayor éxito por los efectos adversos que produce. También se está utilizando el bulevirtide, que es otro medicamento en casos extremos. eh, lo importante es la prevención. Entonces, si es que vacunamos contra el B, no va a haber delta, ¿no? Entonces es importante sintetizar que el virus B es ADN, el delta es ARN, y acá recordar que si el antígeno de superficie persiste por más de 6 meses, es portador crónico. Las cargas virales no necesariamente deben ser mayor de 2000 para iniciar tratamiento, usar los otros parámetros. La coinfección por B, delta y B producen infección y pueden conllevar hepatitis fulminante, y la sobreinfección va a acelera los procesos de formas crónicas como cáncer y cirrosis. Y la noticia importante es pues, de que la vacunación contra el B previene el delta y actualmente hay tratamiento antiviral. El virus C es un flavivirus, un RNA de cadena simple,
que igual tiene una estructura compleja con envolturas lipídicas y cápsides proteicas y su ácido nucleico es RNA. La prevalencia de C en el mundo, en el Perú, la prevalencia es baja y está centrada en grupos de riesgo como hemodializados y politransfundidos. Pero hay que considerar también que el personal de salud que se expone está en riesgo, ya que no hay una vacuna actualmente contra este virus. Y el genotipo 1 es el más frecuente en las Américas, en Europa y en Australia, y lo que se ha encontrado en el Perú también. La mayoría de casos de la hepatitis C van a ir a las formas crónicas. Las transaminasas pueden ser normales o tener ciclos de subidas y descensos de transaminasas. También va esto a ir a la cirrosis y al hepatocarcinoma y pueden tener también manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Como el síndrome Sjögren, que probablemente en el cursos de pregados hemos escuchado. Disculpen que tengo un problema con pasar la diapositiva. Entonces, el diagrama para el diagnóstico de hepatitis C es, ahora hay pruebas de ELISA de tercera y cuarta generación que detectan tanto antígeno como anticuerpo. Entonces, si es reactivo, si no es reactivo, no se confirma pues el diagnóstico, hay que replantear, puede ser otra etiología, pero si es reactivo, tiene que ir a una prueba de PCR en tiempo real para determinar el RNA y la carga viral, eh, que se confirma el caso y se inicia el tratamiento. Antes, por cada genotipo habían diferentes tratamientos diferenciados, pero actualmente el esquema es pangenotípico para el tratamiento de hepatitis C. Y una noticia importante es pues, de que este virus puede ser eliminado del hígado, ¿no? A diferencia del B, que no se puede eliminar, pero sí controlar, en el caso del C, con este esquema de tratamiento se puede eliminar el virus. Y para ello tenemos el esquema con sofosbuvir, velpatasvir, una tableta al día por 12 semanas, y sofosbuvir, daclatasvir en estas dosis de una tableta por día por 12 semanas. Esos son los esquemas terapéuticos actualmente disponibles. Se puede eliminar el virus. Entonces, este virus C tiene 6 genotipos, tiene una gran capacidad de replicación. Eh, el tamizaje es prueba de ELISA y la confirmación de RNA. Y este virus pues, puede llevar a la cirrosis, el cáncer de hígado. Lo bueno es que hay un tratamiento que puede erradicar el virus del hígado. Y actualmente no hay vacuna contra este virus. Pese a que hay muchos estudios en curso. Finalmente, el virus es un virus de RNA de cadena simple, tiene 4 genotipos. El genotipo 1 y 2 es el que infecta más a humanos, el 3 y 4 a otros mamíferos y ocasionalmente a los humanos. Y la transmisión es con consumo de agua y contaminados.
En realidad es una zoonosis y como ustedes ven, hay, sobre todo en el caso nuestro en el Perú, los cerdos están infectados con este virus y lo que hemos encontrado sobre todo es su presencia en, en- con anticuerpos de 14% de prevalencia en estas zonas rojas que ven, sobre todo en la costa y algunos sitios de la Amazonía, ¿no? Eh, Felizmente, si bien se ha encontrado la presencia de este virus, no hemos encontrado casos de hepatitis fulminante o casos severos, como ocurren en otros países como en México, en la India, donde sobre todo es asociado a su presencia de estos casos severos en gestos. Como ustedes ven acá, hay camellos, rinocerontes, incluso en delfines, alces se puede encontrar, pero los genotipos diferentes al que afecta a los humanos, que es el uno y el 2, ¿no? En gestantes se ha visto puede que en gestantes jóvenes, sobre todo el genotipo uno y 2 es el que puede inducir a, a casos severos de hepatitis en gestantes, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Y cuando una gestante viene con compromiso hepático, uno debe pensar en esta posibilidad, pero también plantear diagnósticos diferenciales, sobre todo en el tercer trimestre, ¿no? Como hígado graso agudo, síndrome HELP o colestesis intrahepática, que son cuadros que se dan con frecuencia en gestantes, ¿no? Hay una opción antiviral, la ribavirina está contraindicada por ser teratógeno, sobre todo en gestantes, ¿no? En no gestantes, pero en las gestantes no se tiene esa limitación. También puede haber compromiso neurológico cuando se han hecho estudios prospectivos después de pasar la infección aguda. El diagnóstico, como hemos mencionado, es serológico por ELISA para detectar IgM y RNA por PCR en tiempo real. También ha aparecido una prueba eh, inducida con un sistema electromecánico de un biosensor para detección en heces, pero no está disponible en el mercado. Este es un producto chino, ¿no? Entonces, en el tratamiento se ha intentado dar ribavirina y sofosbuvir. Los resultados no son tan prometedores. Lo mejor es igual la prevención, con mejora del saneamiento básico, higiene, como hemos mencionado, para hepatitis A. Y hay una vacuna que su nombre comercial es el Ecolin, que es de un laboratorio chino, que son 3 dosis, solo está licenciado en China, no en otros países. Esta es una vacuna recombinante, que es, según los estudios, bastante segura, con un esquema de 3 dosis. Y en caso de emergencias se puede considerar un brote, por ejemplo, de 2 dosis con un intervalo de un mes. Y se debe priorizar en distrito de transmisión activa y hay que planificar con anticipación su compra si es que fuera necesario. En el Perú no hay una evidencia así con alta letalidad de brotes, pero sí se encontró la presencia de esta infección en el 14%, probablemente si hacemos estudios en zonas donde hay criaderos de cerdos, esos porcentajes podrían ser mayores, ¿no? Pero amerita seguir haciendo esos estudios. Eh, Igual que en la hepatitis A, el lavado de manos con agua y jabón es una
medida muy importante, no solo para las hepatitis A y E, sino para todas las enfermedades que se transmiten por agua o alimentos contaminados. En conclusión, la hepatitis A y E son RNA de transmisión fecal oral, la hepatitis B es ADN, la hepatitis RNA, igual que el delta, transmisión por contacto con sangre y secreciones. En el diagnóstico hay que recurrir siempre a la determinación de transaminasas y factores de coagulación. Tenemos vacuna contra el virus A, contra el B, contra el E no tenemos disponible y es eh, evidente, como hemos mencionado, que la protección contra el B también nos va a proteger contra el delta. No nos queda otra cosa que mejorar el saneamiento básico para limitar la infección por hepatitis A y E, aunque actualmente ya hay la vacuna contra hepatitis A que se ha instaurado en el 2023. Y tenemos tratamiento antiviral contra el B y C, no así contra los otros virus, que no está bien definido el tratamiento antiviral. Eh, bueno, disculpen por las interferencias, es lo que queríamos mencionar en esta presentación, que es una foto de hace muchos años en el Valle de Huanta, donde se ha logrado pues, controlar este problema y nuestro sueño es eliminar la hepatitis B y delta en zonas hiperendémicas y extenderlas a todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente disertación. Eh, tenemos un par de preguntas ante esta Si exposición podrían leerla, por favor. interesantes. Sí, leo la primera, doctor. Sí. Bueno, hay una pregunta que menciona, ¿en qué pacientes se pueden solicitar tamizaje de hepatitis B aunque no tengan síntomas? Bueno, el tamizaje, de hecho en los bancos de sangre se hace tamizaje, ¿no? De hepatitis B, C, HIV, sífilis, HTLV. Entonces, un punto es eso. Lo otro es en gestantes, ¿no? Para ver si la gestante es portadora crónica y tomar las precauciones al momento del parto. Entonces, cuando un niño nace y si la mamá es portadora crónica, lo que hay que hacer es poner la vacuna eh, al momento de nacer, de preferencia en las primeras 12 horas, y la inmunoglobulina hiperinmune contra hepatitis B. Entonces esas dos cosas se tienen que hacer sí o sí, y por eso es importante el control prenatal. Entonces, si en la gestante se encuentra el antígeno de superficie, hay que estar al tanto y avisar al servicio de enfermería, obstetricia, en el hospital donde va a dar a luz la señora, para administrar inmediatamente nace el niño, la gamma globulina hiperinmune y la primera dosis de la vacuna y continuar con las siguientes dosis de vacuna al segundo mes, eh, cuarto mes, sexto mes, ¿no? Entonces, ahora, también si la persona tiene alguna manifestación clínica que pueda sospecharse hepatitis, igual hay que hacerle estas pruebas. Eh, lo otro también en personas HSH o en personas que tienen HIV o en trabajadoras sexuales que tienen un mayor riesgo de tener la infección por la transmisión sexual. Entonces en ellos igual pueden no tener manifestaciones clínicas, pueden estar incubando una infección crónica. Entonces en ellos estaría indicado el tamizaje con las pruebas de... Hay actualmente pruebas rápidas y pruebas de ELISA para detectar la presencia del antígeno en superficie. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta, también respecto a hepatitis B. Nos consultan, ¿cuándo estaría indicada la profilaxis post-exposición para hepatitis B?
Bueno, en primer lugar, todos los trabajadores de salud debiéramos estar vacunados con las 3 dosis, ¿no? Y los niveles de anticuerpos protectores deben estar por encima de 10 unidades. Usualmente están por 100 o más de unidades cuando se han recibido las 3 dosis. Es una vacuna recombinante que se debe administrar las 3 dosis. Entonces, si tenemos las 3 dosis, en realidad no tendríamos por qué preocuparnos, ¿no? Pero si la persona no se ha vacunado o solo ha recibido una dosis, entonces lo que hay que hacer es inmediatamente completar las dosis que faltan, ¿no? Ahora, si bien eh, casi tenemos la certeza que si una persona se pincha o se corta con un bisturí, dependiendo de la profundidad también del corte, podemos estar asumiendo que lo que tenemos que hacer primero es detectar si yo estoy manipulando o por decirte, estoy haciendo un procedimiento quirúrgico o un procedimiento a una persona, está seguro si esa persona es portadora o no del virus, ¿no? Entonces hay que hacerle la prueba, tanto a la persona como hacer una prueba basal a la persona que tuvo el accidente, porque a veces eh, se produce el corte, pero la persona de donde procede la sangre puede ser negativa, entonces que no hay mayor problema, ¿no? Porque hay que hacer eso para HIV, para hepatitis B, para hepatitis C, que son infecciones que pueden cursar asintomáticas. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer ese perfil, esas pruebas en la persona con quien se ha tenido el accidente y la persona que ha tenido el accidente también. Entonces tenemos un basal. Usualmente, si a pesar de haber recibido las 3 dosis y tiene el accidente, se puede poner una dosis de refuerzo, ¿no? Entonces, en personas inmunocompetentes, en realidad las 3 dosis son suficientes, pero en personas como los hemodializados o inmunosuprimidos, incluso deben recibir el doble de la dosis normal, ¿no? Porque su capacidad de producir anticuerpos neutralizantes para que sobrepasen las 10 unidades es limitada. Entonces, en esos casos, la manera de actuar sería así, ¿no? Y en realidad podría ser es considerada una enfermedad ocupacional, si es que ocurre el accidente durante el trabajo o las intervenciones que está haciendo el personal de salud. No sé si cubre la pregunta. Sí, doctor, bastante claro. Y, doctor, una pregunta puntual en eso, que es algo que lo presentamos muchas veces en la práctica clínica. En el contexto del accidente ocupacional, nuestra norma técnica nos reporta, ¿no? Si es que la persona no cuenta con la inmunización o lo desconoce, nos refieren el uso de inmunoglobulinas, pero muchas veces esta no está disponible. ¿Qué alternativas tendríamos en ese contexto, en ese escenario? Claro, a veces lo ideal es que pues, el Comité de Infecciones Intrahospitalarias debiera ver ese tema, ¿no? De tener las reservas en los hospitales o tener en una ciudad, no necesitan que todos los hospitales tengan, ¿no? Centralizar en uno solo y como no es una urgencia de vida o muerte en ese momento, pero sí es necesario actuar con urgencia, uno puede recurrir, ¿no? Hay un centro en Lima, en Trujillo, en cualquier ciudad, si uno puede recurrir a eso, ¿no? Eso es una cosa que debiera hacerse, aunque no se hace actualmente, para tener esa previsión. Pero si es que no hubiera y hay la necesidad de actuar, se puede aplicar la vacuna en una vacunación acortada, ¿no? Incluso se puede dar una dosis semanal para porque a veces la persona puede no recordarse cuántas dosis recibió o simplemente no sabe si se vacunó. Entonces se puede acelerar la respuesta poniendo una dosis semanal por completar las 3 dosis
Y eso es lo que se puede hacer. Y tomar una muestra de sangre antes de poner la vacuna para determinar si tiene anticuerpos antiantígenos de superficie que serían protectores. Porque aquí, aparte de lo biológico, que uno se expone a un virus, es el temor que tenemos cuando ocurre un accidente, ¿no? Entonces, a veces actuamos en demasía, eh, y es lógico, ¿no? Si una persona está angustiada por el riesgo que ha tenido y dependiendo de la profundidad del corte o la lesión que se haya producido, entonces un poco también, además de cumplir ese rol protector, cumple ese rol de tranquilizar a la persona, ¿no? Y entonces es importante, para estar más tranquilos, hay que estar seguros cuál es el perfil que tiene la persona con la que uno ha tenido contacto y de uno mismo, ¿no? Entonces, si me dicen, mira, la persona es negativa y me hacen mis anticuerpos ante antígenos de superficie y está por encima de 10, eso va a tranquilizar enormemente a la persona, ¿no? Y si no hubiera esa posibilidad, la vacuna sí está disponible casi en todos los servicios, ¿no? Y se puede tomar esa decisión de poner esta dosis, eh, que sería semanal. En otros momentos se ponía mensual, pero en estas circunstancias, en realidad, la vacunación como que empezó el año 91, después se fue instaurando ya paulatinamente para el año 2000, prácticamente todos los que han nacido después han recibido sus 3 dosis, ¿no? Porque la primera dosis en recién nacido, y el Perú es uno de los países, pocos países que tiene la primera dosis en el recién nacido, sea la madre portadora o no, no se sabe, igual se le pone la primera dosis en el recién nacido y las otras dosis en el segundo, cuarto y sexto mes, junto con la DPT, o sea, la pentavalente, ¿no? Y por eso es que a veces a las mamás no, o las personas se preocupan, porque yo nunca recibí vacuna hepatitis B, pero lo que hay que saber y decirle eso a las personas, a los familiares, es que la vacuna pentavalente, que tiene difteria, tétanos, pertusis e hemófilos influenza B, tiene también la vacuna hepatitis B, ¿no? Y eso, las familias, los estudiantes, todos debemos saber de que eso es así, para estar tranquilos de que al recibir la pentavalente, al recibir sus 3 dosis de vacuna hepatitis B. Excelente, doctor. Bastante claro ya ahí en ese punto. Tenemos un par más de preguntas. Hay Sí. una pregunta consulta acá. ¿Cuál es el error más frecuente que retrasaría el diagnóstico de hepatitis viral en la práctica clínica diaria? Bueno, el error, más que error, es a veces la falta de disponibilidad de insumos de diagnóstico, ¿no? Para hacer la serología. Actualmente hay pruebas rápidas, son bastante sensibles, y cada vez son mejores y son de segunda, cuarta, tercera generación, que, por ejemplo, en HIV. Antes se hacía la prueba ELISA y se tenía que confirmar con Western blot, y no había la seguridad, la certeza de tener la infección, ¿no? Y se recurría al Western blot. Pero actualmente las pruebas rápidas para HIV que detectan tanto antígeno como anticuerpo, casi si uno le sale positivo una prueba rápida de HIV, con certeza eso es HIV, ¿no? Ya no hay la duda que antes había de la sensibilidad y la especificidad. En el caso de hepatitis B también puede no ser al 100%, sino 98%, pero es alta la chance de positividad y negatividad, o sea, los falsos positivos, falsos negativos cada vez son menores, de modo que uno puede confiar en las pruebas rápidas. Entonces, si uno no tiene disponibilidad de, de un ELISA, recurre a las pruebas rápidas, pero una vez que tenga las pruebas rápidas positivas,
si en un segundo momento debiera recurrir a una prueba de ELISA o un PCR, ¿no? Con más seguridad un PCR para saber si tiene la infección y en los casos en que se detecte ya y se confirme, se puede hacer la carga viral o ya evaluar el tratamiento de la persona dependiendo de su condición, ¿no? Igualmente se puede hacer la elastografía, eh, las pruebas de función hepática, eh, pero para confirmar tendríamos que, aparte del tamizaje de la prueba rápida, hacer un ELISA o un PCR, ¿no? El tema es, si uno tiene la sospecha, no hay que dejarlo pasar, ¿no? Por ejemplo, debiera ser un hábito nuestro de que si vemos en el consultorio una persona que es portadora crónica del virus B, debiera hacerse la prueba rápida a todos los contactos familiares, ¿no? Porque, por ejemplo, en Guanta encontramos que el 13% de los familiares eran positivos cuando detectamos, hicimos las pruebas a partir de un caso índice de portador crónico, ¿no? Entonces, eso debe ser un hábito bueno porque permite diagnosticar tempranamente en aquellas personas que incluso no sabían que tenían la infección. Excelente, doctor. Tenemos más preguntas. No sé, hay una pregunta interesante aquí. Menciona lo siguiente. Reporta 100 gestantes con antígeno de superficie para hepatitis B positivo y antígeno E negativo y con carga viral en más de 150.000 unidades internacionales. ¿Se consideraría iniciar tratamiento con tenofovir? Bueno, en realidad sí, ¿no? Teóricamente sí en el tercer trimestre de la gestación. Y una cosa interesante también es que el antígeno E en nuestro medio es muy poco frecuente. Y esas cargas virales que mencionas, eh, en realidad de 120.000, creo que en las guías de prácticas te indican, ¿no? De que por encima de eso hay que darle tratamiento. En el caso de Perú no se llegan nunca hemos visto cargas virales tan altas, ¿no? Claro, tampoco digo que no hayan muchas debajo o hasta 2.000, 3.000, pero cargas así tan altas como que dicen las guías para iniciar el tratamiento no hay. De todas maneras, lo más importante en este caso es que retrases un mes, 2 meses el inicio de tratamiento. No es tanto un problema, sino obviamente qué preguntaba está pensando en cómo reducir la posibilidad de que la mamá le transmita la infección al neonato, ¿no? En ese sentido, por la experiencia que se ha tenido, por lo menos en zonas hiperendémicas como en Abancay, en Quillabamba, en Huanta, en La Merced, la tasa de transmisión vertical es bien baja, menos de 0,1, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacer es, en el control prenatal, detectamos mujer que es portadora, lo que hay que hacer es, esa señora no debemos perderlo de vista y saber dónde va a atender su parto. Y si es de zona rural, incluso hay que darle las facilidades para que venga y esté cerca a un establecimiento de salud que pueda y entonces nace el niño, porque la preocupación obviamente es el niño que no se infecta, ¿no? Entonces se le pone la vacuna, la primera dosis, en las primeras 12 horas y la gamma globulina. Con eso evitamos que ese niño se infecte. Y obviamente a la madre se le inicia tratamiento una vez que termine el parto, ¿no? Y con eso no había problema. Un problema que hay es cuando hacen el control prenatal y la mamá no vive cerca de un establecimiento de salud y se aparece a las
24 horas, 48 horas después del parto, y a veces el personal de salud dice, no, la norma dice en las primeras 12 horas, y no es así. En realidad, la norma debiera decir al primer contacto con el servicio, ¿no? Del el recién nacido. Por cuestiones X puede llegar no a las 12 horas, puede venir a las 24, 48 horas, igual hay que actuar. Bien. Excelentes respuestas y preguntas. Cerramos el apartado de preguntas. Bueno, doctor, agradecerle principalmente su tiempo y su gran exposición. Nos ha aclarado mucho, tanto panorámica y en los detalles, en las preguntas que se ha considerado, ¿no? Permítame un momento compartirle. Agradecemos, doctor, en nombre de la Junta Directiva de SPEI Filial Macro Norte, por la estupenda ponencia que usted ha hecho. Por el correo institucional de SPEI Filial Macro Norte vamos a enviar el certificado de ponencia y también el certificado de moderación del doctor Marcelo. Esperemos contar en las próximas actividades académicas de la filial. Y agradecemos también al público que se ha mantenido desde un inicio hasta un fin. Hemos tenido más de 100 participantes. Agradecemos tanto al moderador, al doctor Cabezas como ponente y al público. Por favor, inscríbanse en el link de asistencia, las cuales van a ser consideradas para su certificado final, en la cual les estoy enviando el link de WhatsApp, que vamos a armar un grupo de WhatsApp para enviar la información correspondiente para la obtención del certificado de los webinars acumulativos. Son 16 horas académicas con paramédicos, válido para recertificación con 1.5 puntos, y para personal no médico tiene el acumulativo de un crédito académico por la Universidad Privada del Norte. Asimismo, invitamos al curso presencial de Piura, que se va a realizar en la ciudad de Piura, el tercer Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas, del 13 al 15 de agosto. Están cordialmente invitados. Por Fiestas Patrias estamos ofreciendo medias becas, tanto para especialistas, médicos generales y personal no médico, incluyendo obstetras, enfermeras, personal de laboratorio, microbiólogos, biólogos, y también para los estudiantes del sector salud. Están cordialmente invitados, cuentan con créditos por el Colegio Médico válido para recertificación con 2.5 puntos validado por el CMP, y para el personal no médico auspiciado por la Universidad Privada del Norte con 1.5 créditos académicos con 24 horas académicas. Acá, como está presentando el doctor, son importantes temas. El primer bloque, que va a ser el jueves, va a ser el bloque de infecciones pediátricas, las más frecuentes en el norte del Perú. También vamos a hablar de antibióticos, el uso racional de antibióticos, con grandes ponentes de Lima. Viene el doctor Cuellar del INEN, el doctor Angles de Loaiza, viene la doctora Rosita Infante, nuestra presidenta de SPEI filial, filial de la SPEI Nacional, y también viene el doctor Holguín, que es médico infectólogo del INE. Asimismo, también vienen ponentes regionales destacados, como el doctor Guerrero, la doctora Karim. Está también el doctor Félix de La Libertad, el doctor Lee de Chiclayo, entre otros, los cuales están muy interesantes los temas y la importancia de actualizarnos en enfermedades infecciosas y tropicales, ¿no?, que son prevalentes en nuestra región. Les voy a volver a pasar el link de WhatsApp
para que puedan los interesados unirse para dar posteriormente la información, ¿no? Siempre para dar un certificado se tiene que dar un examen final. Independientemente los que deseen o no la constancia, los webinars son gratuitos. Pueden ustedes repasar todos los webinars los cuales han sido grabados sin cobro alguno. Y ya los que deseen la constancia, perdón, el certificado, previo un examen en la cual vamos a enviar también el link para mandar la información y dar el examen final de los webinars académicos y previo pago los médicos especialistas 80 soles, médicos generales 50, personal no médico 30 y estudiantes 20 soles. Con respecto a dónde se pueden visualizar los webinars, voy a volver a enviar el link. Ya, es el último link que he enviado. Está el link para que puedan repasar todas las 16 ponencias incluyendo un adicional que fue el de sarampión, para que puedan repasar varias veces si desean de forma gratuita. Por favor, inscríbanse en el link de asistencia. Ahorita las voy a volver a poner. La evaluación vamos a realizarla dentro de una semana para enviarla para que puedan realizar el examen. Va a ser tipo pregunta con opciones y aquel que desapruebe tiene una segunda oportunidad para darle. El objetivo más que todo es pues repasar, ¿no?, sobre las enfermedades infecciosas y tropicales más prevalentes en el norte del Perú y actualizarnos, ¿no?, para el bien de nuestro paciente. Escríbanse por favor en el link de asistencia. Ya en 5 minutos vamos a cerrar el Zoom. Por favor, pasen la voz a los colegas, independientemente deseen o no deseen el certificado, pueden ver los webinars gratuitamente. Y la mínima nota es 14. Como les digo, va a ser un examen accesible porque no tan solo va a ser para médicos, va a ser para personal no médico. Igual, aquel que desapruebe se le va a dar una segunda oportunidad.